Ya está. Ok. Y esas ligas igual las voy a subir al portal, nada más quería que ya las tuvieran y pues junto con la tercera que ya va a estar en el portal. Bueno, entonces vamos a continuar, permítanme nada más les comparto la pantalla con el tema en el que nos quedamos, seguimos en estructura, ¿ya lo pueden ver? Sí. Sí, ya. Va, entonces, seguimos en estructura y vamos a meternos ahora a la parte faltante de estructura, que es solamente la arquitectura genética de los viriones, que en esencia, pues ustedes ya lo saben por lo que ya hemos estado mencionando de la clasificación de Baltimore, ¿no? Vamos a ver esto y luego pasamos a la unidad 4 que comienza a ver cómo le hacen para replicar, cómo le hacen para generar pues estas copias de ellos mismos y el ARN mensajero, que quedamos que eso es lo que tienen que poder hacer, ¿no? Entonces, en términos de la arquitectura, la estructura genética que tienen los viriones es súper diversa. O sea, hay viriones o virus, si quieren verlo así, que van a ser lineales, otros que van a ser circulares. Hay segmentados y hay incompletos, como cuál sería incompleto. Era el que tenía doble cadena y luego un pedacito de RNA, ¿no? Exactamente. ¿Y se acuerdan cuál es ese? Era el tipo 7. Ajá, ¿y cuál familia es? Hepatnavíride. Exacto, hepatnavíride, el esquizofrénico, ¿no? El que tiene hepatitis B, que no se decide qué va a hacer, ¿no? Justo ahí sería uno incompleto. Hay virus que van a tener una estructura genética de cadena sencilla, puede ser positiva, puede ser negativa. Aquí me falló gachísimo, esto es positivo y negativo acá arriba, porque obviamente cadena doble no puede ser negativo, ¿no? Cadena doble tiene de los dos. Entonces, cadena sencilla, positivo o negativo, pueden ser de cadena doble, pueden ser de cadena sencilla ambisentido. Esto es una locura, cuando los veamos van a decir, ¿cómo puede ser esto? Que tienen como una manera de ser leídos, aunque son sencillos, de los dos lados. Tienen marcos de lectura de los dos lados. Una locura. ¿Quiénes están en esa categoría? Los arenavirus, que ya hemos platicado de ellos, los arenaviridae que se roban, ¿recuerdan? Los ribosomas. Exactamente, se roban los ribosomas de la célula, por eso se llaman pues como si tuvieran arena. Flevovirus, tospovirus que afectan plantas, tenuivirus, ¿no? Todos esos tienen esta característica en mi sentido que ha sido así una locura pues empezar a aprender de ella y vamos a verla con el mayor detalle que se pueda, porque de verdad hay muchas cosas que todavía no se saben de estos, ¿no? Entonces, bueno, para especificarlo ahorita un poquito, lo que les estoy diciendo, tenemos estos ejemplos. Parvovirus es un integrante de la clasificación de Baltimore número 2, es decir, tiene una sola cadena de ADN, aquí lo tenemos y es lineal. Poxvirus, que ya lo vimos, la familia Poxviridae, donde está el de la viruela, o por ejemplo el pox de los monos, todos los pox están ahí, es de doble cadena, pero lineal. A diferencia del fago Phi X174, ¿qué recuerdan de este fago que vimos? ¿No fue el que su genoma fue el primero en secuenciarse completo? Exactamente. Su genoma fue el primero en secuenciarse en 1977. Entonces, este es de una sola cadena de ADN, pero circular. O los baculovirus, que son de doble cadena, es decir, clasificación 1 de Baltimore, pero son circulares. Entonces, tenemos todas estas como diferencias en la arquitectura, siendo genomas de ADN. Y pasa algo muy parecido con los genomas de ARN. Tenemos lineal, de una sola cadena, por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco. Tenemos lineal, aquí no aparece, pero es segmentado, lineal segmentado de cadena doble de ARN, la familia Reoviridae. ¿Recuerdan cuál virus está acá dentro de esta familia? Dentro de los Reoviridae. ¿Es el de la rabia? No, no, el de la rabia, fíjate que es de ARN, pero de una sola cadena. No, aquí es el Ok. rotavirus, que es el agente encubierto. ¿Cuál, perdón? Rotavirus. Ah, ok. El rotavirus es uno que quedamos que lo vamos a ver cuando veamos patogenia comparativa, que para replicar tiene 3 cápsides concéntricas, solo una la pierde y replica dentro de su cápside. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque en el ambiente acuoso del citoplasma, separar 2 hebras de ARN es complicadísimo. Es lo que les decía como de este ejemplo, la analogía de las bolsas de plástico de súper, ¿no? Que no las puedes separar bien, le pasaría algo así. Y 2, ¿por qué? ¿Qué pasa si en las células se dan cuenta que hay ARN de doble cadena?
Pues lo van a tratar de eliminar porque nosotros no tenemos eso. Exacto. No tanto eliminar, porque la mayor parte de la gente no es como Ingrid, que tiene una clasificación de cinta naranja, ¿no? En taekwondo, no sé qué era. La mayor parte de las células no tienen habilidades de cómo te defiendes. Entonces no es tanto que vayan a destruir las células, sino que van a hacer qué cosa. Llamar al sistema inmune. Exacto. ¿A través de qué? ¿De antígenos? Aquí. No, no, no. Eso es más adelante. Tu manera de rápidamente llamar, ¿se acuerdan el ejemplo que decíamos? Entran de repente unas personas y pues, ¿qué hacemos? ¿No? Nos están apuntando con armas. Uy, no se han dado cuenta que tengo un celular. Pues llamo. ¿Cuál es el equivalente de esa llamada para una célula común? No es una célula inmune. ¿Eran los interferones? Exacto, Mara. E interferón, la molécula antiviral por excelencia. Entonces, reovíride, la familia reovíride, donde está rotavirus, como un ejemplo, tiene este tipo de estructura y por eso se va a tener que replicar dentro de dos de sus tres cápsides, porque si no, induce así el que haya una respuesta inmune contra él, ¿no? No tanto por la célula solo chismeó, ¿no? Solo dijo, aquí hay algo que va a estar, pero van a llegar entonces pues los distintos elementos del sistema inmune que ya veremos más adelante. Y está, por ejemplo, hepatitis delta. Hepatitis delta no lo hemos platicado demasiado. ¿Se acuerdan que les dije que hay hepatitis viral A, B, C, D, E, F, G? Bueno, esto es el D. Y hepatitis D en realidad no es un virus. Es una cosa loquísima. Pero nada más desde el punto de vista de su estructura genómica es de una sola cadena circular. Y vamos a ver más adelante en la unidad 7, donde veamos partículas subvirales, que hepatitis delta, para que se les pongan los pelos de punta, hepatitis delta tiene mucho más parecido, alto parecido de hecho, genético, con ARN mensajero de los hepatocitos humanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tiene más facilidad de no ser reconocido por el sistema inmune de nuestro cuerpo. Eso es una manera de verlo, pero más allá de eso, abran su escala temporal. Si yo les digo hepatitis delta, del cual no hemos platicado nada, se parece genéticamente, su secuencia tiene un parecido enorme con transcritos hepáticos humanos. Podemos decir que ese virus, bueno, evolucionó para formar parte, para que se formara, bueno, para que se formara en los hepatocitos, o sea, si quiere, o sea, una forma muy burda de decirlo. Esa es una visión, aunque no es demasiado parsimonioso. Al decir parsimonioso me refiero que es como violando el principio del rastrillo de Occam. ¿Han estudiado acerca del rastrillo de Occam? De mientras más sencillo, mejor. Exactamente. Si escuchas pezuñas, ¿no? Piensa caballos, no pienses cebras, a menos de que vivas en algún lugar donde haya cebras, obviamente, ¿no? El Claro. asunto es piensa en lo más sencillo y no es muy sencillo pensar que se volvió, entre comillas, semejante al transcrito hepático. ¿Cuál sería una lectura más sencilla? Pues a lo mejor que el virus de la hepatitis delta modificó el ADN de algunas células humanas que posteriormente se volvieron hepatocitos. No sé, se me ocurre eso. Ok, ese no me lo habían dicho. Eso es interesante. Habríamos de explorar esa posibilidad. Una es que es todavía más loco y cuando veamos origen de los virus, pues esto va a tener mucho sentido. Que Puede ser, esto... Ana. No, llégale. o sea, podría ser que antes era un hepatocito. Exacto, exactamente. Que eso, que es hepatitis delta, que creemos que no es un virus, es una partícula subviral, en realidad sea un transcrito de una célula hepática que se escapó. O sea, lo que vemos ahorita como virus, antes era algo, o sea, era un hepatocito, eso es lo que, o sea, al revés en este caso. Al revés, una evolución regresiva. Ajá. Exacto. Y esa es una de las tres hipótesis que se han planteado para el origen de los virus. Y la presencia, la existencia de esto que les digo que no es un virus, es una partícula subviral, el hepatitis delta, podría ser evidencia de que como mecanismo ocurre. Qué loco.
Qué loco, sí, les digo, pues es para que se nos pongan los pelos así de, ¿cómo puede ser esto, no? Pero es una locura y eso tiene implicaciones bien fuertes, porque entonces si se dan las condiciones adecuadas, que desconozco cuáles sean, pero si se dan las condiciones adecuadas, fragmentos de nuestro genoma o de nuestro transcrito, de nuestro transcriptoma, podrían escaparse. Y ahí está todavía más loco, digo, ya regresaremos a eso en su tiempo, pero está todavía más loco porque implica que la presión selectiva puede estar sobre este transcrito. ¿Para qué? Para hacer más copias de ti. O sea, es como, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser un hepatocito, ya me harté. Yo, información que codifica para quién sabe qué dentro del hígado, yo quiero dominar el mundo. Y voy a hacer más y más y más y más copias de mí. Porque eso es lo que hace. Pero además, para que encima de todo, la cereza del pastel, ¿saben de qué se recubre hepatitis delta? De proteínas del virus de hepatitis B. Qué gandalla, ¿no? Es decir, Sí. hay coinfecciones, entra junto con hepatitis B, y cuando hepatitis B hace sus proteínas, él se cubre, porque hepatitis delta, como no es un virus, no codifica para sus proteínas de cápside. Entonces, genéticamente parecido a un transcrito de células humanas hepáticas que se cubre de las proteínas de hepatitis B. Les dije que iba a ser una locura, que dije que en virología sí uno dice no. Pero bueno, regresando al tema en el que estamos, estas son las como diferencias en las estructuras de los genomas, ¿no? En términos de otras cosas que pueden tener, pues ya quedamos que son de ADN o de ARN, pero pueden tener proteínas que están unidas covalentemente a ese material y que van a ser bien importantes para sus mecanismos de replicación. O por ejemplo, hay ARN que está unido con ADN de doble cadena, pues como el de hepatitis B, justo eso, ¿no? ADN de doble cadena que tiene una unión de ARN. O al revés, ¿no? ADN con ARN covalentemente unido, no necesariamente de doble cadena. Entonces, muchas maneras en las cuales podemos ver estas estructuras y que obviamente van a influir en cómo le hace para copiarse y generar ARN mensajero. En cuanto al tamaño, pues también ya hemos hablado un poquito al respecto, ¿no? Hemos hablado en cuanto al tamaño del virus, no he mencionado demasiado hacia el tamaño del genoma, pero tenemos algunos virus como el circovirus que afecta a los cerdos y que es de clasificación 2 de Baltimore, es decir, ADN de cadena sencilla, o hepatitis delta, que les digo que no es un virus, aunque muchos libros lo siguen poniendo de esa manera, es de ARN de cadena sencilla. Vean el tamaño, bien chiquitos, 1700 bases. O sea, de verdad eso lo amplifican ustedes con una PCR en un laboratorio, el laboratorio más chafa que quieran, mientras tenga un termociclador, ustedes pueden amplificar eso en unas 3 horas y tener ahí su fragmentito en el gel, el genoma completo, bien chiquitos. Tenemos virus de ADN de cadena sencilla, en general son más de 1000 pares de bases, en general. Tenemos virus de ADN de cadena doble, que llegan hasta 470,000 pares de bases. Aquí no es kilobase, ¿eh? Aquí es par de base. Por favor, corrijan eso. Entonces, muchísima diferencia en tamaño, ¿no? Viruela es un virus grande, o sea, poxvirus, ¿no? Herpes virus, virus de cadena doble bien grandotes, que también va a influir en términos de su replicación, acumulación de mutaciones, etc. Las restricciones de tamaño, y esto sí ya lo habíamos hablado, son menos severas para virus que son de cadena doble de ADN, los más parecidos a nosotros en términos de su estructura genética, y por eso suelen ser más grandes. Una excepción de virus de ARN de cadena sencilla es justo la familia Coronaviridae, que mide aproximadamente 33,000 bases. Ahí no digo pares de bases porque es de cadena sencilla. Clasificación de Baltimore de Coronaviridae. 4. Exactamente. ARN, cadena sencilla, positivo, ¿no? Entonces, es una de las excepciones. Y tiene un motivo del por qué puede ser así. Tiene una enzima, una RNA polimerasa, que es el RNA, que tiene una muy buena fidelidad para las mutaciones, que otros virus de ARN no lo tienen. Ahora, ¿cómo ven? ¿Tendrán intrones o no? ¿Recuerdan qué es un intrón? Es una parte del ADN que no codifica para nada, ¿no? Una parte de ADN que no codifica para nada, exacto, y que antes era como considerado como si fuera ADN basura, que ahora sabemos que no es ADN basura. Tienen mucha función, tienen un papel importante en regulación genética, ¿no? O sea, no, ellos no se expresan como tal, pero están ayudando a la expresión y tienen también papeles en términos de
de cáncer, ¿no? De susceptibilidad A, y con los telómeros, tienen un chorro de funciones. Pero ¿pensarían ustedes que los virus tendrían intrones o no? ¿Qué esperarían ustedes que pasara? Pues yo diría que sí, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué, Luis? Porque, pues, o sea, cualquier organismo que quiera fabricar proteínas tiene que tener como un espacio para decir, ah, pues aquí se acaba esta proteína y acá va a empezar otra diferente. Entonces creo que ahí podría entrar un intrón y pues igual para la otra proteína se acaba esa proteína, otro intrón, otra proteína y así. Nada más toma en cuenta una cosa, no es se acaba una proteína, sino dentro del gen, que ese gen codifica para una proteína, tienes los intrones, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se va a dar el proceso de transcripción, son eliminados esos intrones. Entonces, ahora sí ya te queda tu transcrito completo, que es el que codifica para esa proteína. Mm. Pero hay información genética, hay genes que son muy compactos y que no requieren un intrón. No tenemos intrones en todos lados. O sea, no lo vean ustedes como que el intrón es lo que separa entre los genes. No es así. Es dentro de los genes hay de repente cachitos en el ADN, ¿no? Cachitos que no codifican para nada y que son reconocidos y sacados y sacados y sacados. Entonces, desde el punto de vista de lo que hemos estado platicando, de los virus que son de genomas muy como compactos, optimizados, pues los científicos pensaban, no, pues no va a haber intrones, ¿no? Y en la secuenciación que empezaron a hacer, empezando con el fago y después con otros genomas, pues no encontraban. Pero ya les dije que la virología se trata de las excepciones y encontraron que sí, en los fagos, en algunos fagos, el fago T4, por ejemplo, sí hay. Vean el tamaño que mide, es de doble cadena, entonces aquí sí, y es de doble cadena de ADN, entonces sí es grande, 169 kilobases, ¿no? Y tiene intrones de clase 1. Son intrones que se conocen como self-splicing. Y yo lo que les pido es que para la siguiente clase lean, por favor, sobre los distintos tipos de clase de intrón que existen. O sea, qué es clase 1, qué otras clases hay, qué significan. ¿Okay? Estos tienen intrones que se autoescinden, se quitan solitos. Y eso provocó como una revolución, ¿no? en el entendimiento de la virología desde el punto de vista genético, porque pues se supone que son súper optimizados, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí estos intrones? Aquí les presento el mapa genómico del T4, del fago T4. Está comprimido, o sea, sí es un genoma bastante como condensado y tiene promotores, tiene secuencias de control, es decir, es un genoma complejo y tiene esos intrones, ¿no? Entonces no podemos tampoco hacer una generalización de, no hay intrones en los virus, porque pues por lo menos en este sí hay, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tiene? ¿Qué es lo que hace? Todavía no queda tan claro. Sin embargo, es posible que juegue un papel de regulación en la expresión de algunos genes. Por ejemplo, en este caso, el fago tiene genes que están relacionados aquí sonado, con la biosíntesis de novo, una nueva biosíntesis de estos productos, ¿no? Una desoxirribonucleótido sintetasa y algunos otros genes, ¿no? Que también tienen esa función, que van a jugar un papel bien importante dentro de la célula. Entonces, es posible que sea por eso. Pero entonces no podemos generalizar y decir no tienen neutrones. Podemos decir la mayor parte de los virus estudiados hasta la fecha no tienen, pero al menos en el fago T4 hay. ¿Okay? Ahora, de manera indispensable en esa estructura genética, el genoma tiene que tener información que puede ser reconocida y decodificada por la célula que va a infectar. Porque por el origen que ustedes quieran, que ya veremos más adelante, al final, ahorita, actualmente, los virus requieren de una célula para poder hacer copias. Tienen que tenerla. Entonces, si su información no puede ser leída, reconocida, descodificada por la célula infectante, pues no va a poder hacer nada. ¿Y eso qué significa? Que tiene al final que tener 4 bases. A, G, U, C. A la larga tiene que poder hacer eso. Si no, pues no va a poder hacer nada, ¿no? El código tiene que ser compatible. Va a seguir basándose en los tripletes, es decir, poder tener estos codones. Recuerden que los codones son pues 3 letras, 3 nucleótidos, ¿no? Que codifican para un aminoácido. Es igual, pero va a tener muchas estrategias distintas para que con un genoma tan condensado, tan compacto, pueda hacer todas las cosas que hace. ¿Qué cosas sí codifica
el genoma viral. ¿Para qué cosas sí codifica? Pues para lo que necesita para hacer copias de sí mismo, para ensamblarse y empacarse, para regular su replicación y los tiempos del ciclo de replicación. Eso va a ser bien importante cuando veamos adenovirus. Adenovirus lo vamos a recordar más adelante en la parte de patogenia comparativa como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ustedes leyeron el libro o vieron la película? ¿Qué hacía ese Sí, conejo? ¿Qué era distintivo de ese conejo? que siempre iba tarde. Que siempre iba tarde y siempre iba, pues más que tarde, siempre llevaba un reloj. O sea, estaba Ah, sí. obsesionado con los tiempos, ¿no? Adenovirus es así. Es tan grande que tiene que tener súper reguladas las cosas que hace durante su ciclo de replicación. Si no, no la libra. Es fascinante lo que hace, van a ver más adelante. Sí codifica, aunque no todos los virus tienen esta información, pero aquellos que lo necesitan por las presiones selectivas que han tenido, sí codifican si tienen información genética para modular la respuesta del hospedero. Eso también está ahí. Lo que requieran para poder transmitirse a otras células y hospederos, es decir, si codifican para las proteínas que van a usar para poder pasarse a otra célula. O en el caso de VIH, eso y aparte codifican para la información que necesitan para poder hacer que una célula en la que están infectando se pegue a otra en la que no están infectando. Entonces, un linfocito infectado logran que se pegue a otro linfocito no infectado. ¿Y qué es lo que hacen? Pues una especie de túnel. Fusionan las dos membranas. ¿De qué le sirve al virus? Pues pasó a otra célula y nadie lo vio, ¿no? Entonces, ese tipo de información sí lo codifican. ¿Qué cosas no codifica el genoma viral y lo tiene la célula? Pues la maquinaria para la síntesis proteica. Esa sí no la tiene. Los ribosomas, incluso aunque se los robe arenavirus, no son funcionales todo el tiempo. Recuerden que mucha información de los ribosomas genética está en el núcleo. Esas transferencias que se hacen igual que las mitocondrias, ¿no? Entonces no codifican para eso, por eso requieren una célula. No codifican para la generación de energía. Sí la usan, pero es la de la célula. No codifican como tal para la síntesis de membrana, pero recuerden que pueden tener información que induce a que la célula la sintetice de nuevo. Es decir, no tienen los genes que codifican para que se lleve a cabo la síntesis, pero sí para que la célula la lleve a cabo. ¿Okay? No codifican para centrómeros o telómeros. ¿Qué son los telómeros y qué son los centrómeros? Son como las partes de los cromosomas, ¿no? Uh-huh. Los telómeros son los extremos y el centrómero, pues, del centro. Exactamente. ¿Y cuál es la relevancia de los telómeros o qué pasa con los telómeros? Pues, Tienen que ver con el envejecimiento, ¿no? Ay, perdón. sí, dale. ¿Por qué, Dani? ¿Qué les pasa? Me parece que se van acortando mientras vamos envejeciendo y pues eso determina como el tiempo de vida, no sé por así decirlo. Exacto. O sea, cada célula, cada vez que se divide, va acortando un poquito sus telómeros. No sé si cada vez, ¿no? Pero la mitosis, la tasa de división celular, es la que va llevando al envejecimiento celular, ¿no? Al final, nuestro envejecimiento es la suma del envejecimiento de todas nuestras células, ¿no? Entonces, claro que intervienen en ese proceso y no codifican nada para eso. Sin embargo, afectan los telómeros. Hubo una publicación bien interesante que les recomiendo, salió en el 2012 en Frontiers in Oncology, donde encontraron que hay algunos virus que influyen en la tasa a la cual se acortan los telómeros. Entonces, ¿cómo implica que algunos virus podrían estar involucrados incluso en procesos de envejecimiento? Pues sí. O sea, sería un virus que causa una enfermedad en la cual te vuelves viejita. No necesariamente, porque además no está en humanos, pues, ¿no? Pero, o sea, no todos los virus están en humanos, hay muchos otros organismos en los que se ha visto, ¿no? O sea, entonces, hasta que yo sepa, no hay hasta la fecha un virus que esté involucrado en eso. Pero sí, implica que hay algunos virus que pueden llevar a que haya un envejecimiento celular mayor o menor. O se pueden ralentizarlo o pueden incrementarlo. Entonces, eso, pues para aquellos que siempre quieren ver la aplicación de la ciencia, pues esta es una mega aplicación, ¿no? Imagínense Claro. cómo saltarían de gusto las farmacéuticas si hubiera un producto que puede hacer Sí. que vivas más tiempo y no envejezcas, ¿no? Bueno, no quiero saber ni cómo quedaría el estado del mundo si eso ocurriera, ¿no? Pero bueno, nada más para que sepan que eso se encontró, ¿no? Relativamente hace poco.
Y luego se dan también estructuras secundarias y terciarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el material genético se dobla sobre sí mismo, hace estas estructuras complejas y esas pues en general funcionan como una información adicional, como señales. Cuando hay esas estructuras secundarias y terciarias que ustedes han de haber visto en biología molecular probablemente o en genética, se dan estas señales para la expresión genética. Y suelen ser secuencias, o sea, no suelen ser, sino son secuencias de nucleótidos que van a formar estas uniones, ¿no? Bases intramoleculares, digamos. Entonces viene aquí una cadena, aquí viene la otra, pero esto se pega. Entonces forma estructuras que les llaman de mango de sartén, por ejemplo, o de pin como de cabello, ¿no? Que van a ser bien importantes para llevar a cabo la replicación. Y las vamos a ver más adelante. Estas pueden ser, por ejemplo, en el ADN de cadena doble, enlaces de hidrógeno que crean este tipo de figuras, ¿no? Pueden ser en el ARN de cadena sencilla, hay tanto débiles como más fuertes, y vean todo el tipo de forma que pueden hacer. Bolsas, nudos, loops. ¿Esta estructura les recuerda algo? Comienza con R. Si estuviéramos ahorita en el salón de clases en presencial, ya hubiera dibujado un ahorcado. Y tendrían algunas cosas que eliminar. Ribosimas. ¿Han oído hablar de las ribosimas? No. Los Sí, No recuerdo. Adelante, Luis. no estoy seguro porque ya hace tiempo que no me actualizo, pero según yo es material genético con actividad catalítica, ¿no? Exactamente. Y la razón por la que es tan interesante es que son autocatalíticos, autorreplicantes. Y se cree que es un reducto del mundo de ARN. Es una posibilidad. Y esa va a ser bien importante retomarla cuando veamos origen de los virus. Esa es otra de las puertas por las cuales pueden haber ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, esta estructura, ¿qué les da? ¿Qué ventaja tiene el ARN de poder hacer estas estructuras? Pues le puede dar como más estabilidad, ¿no? Claro, es el efecto cochinilla, ¿no? Si alguien llega y nos va a atacar con un bat, ¿qué hacen ustedes? Dudo mucho que se pongan así, como, golpéame, ¿no? Te haces así bolita. Es un reflejo de protección, ¿no? Y esto, en una especie de analogía, es lo que está ocurriendo con este material, ¿no? Está protegiéndose. ¿Por qué? Porque el ARN es bastante lábil. O sea, fácilmente hay degradación, fácilmente hay rupturas, entonces, bueno, es una manera de evitarlo. Lo cual también tiene sentido pensando en ese mundo de ARN, ¿no? Bueno, pues las condiciones eran bien diferentes y bien agrestes, ¿no? Digamos, para material genético. Lo que les decía, las modificaciones terminales que pueden tener proteínas unidas covalentemente. Aquí hay un ejemplo que ocurre tanto con adenovirus como este fago, del cual no hemos platicado, PRD1, que afecta a E. coli, infecta a estas bacterias, es de doble cadena, los dos son de doble cadena, de ADN lineales, y tienen en ambos extremos 5' una proteína unida de forma covalente. En el caso del virus de hepatitis B, familia Patnaviridae, clasificación de Baltimore 7, también tiene en la región 5' una proteína. Y no solo esto, vean, aquí tiene en la región 5' de la otra cadena, la que es incompleta, tiene un pedacito de ARN, que es el que hemos platicado, que tiene una caperuza, un cap. ¿Qué hace el cap? ¿Qué hace la caperuza de ARN? Servía Proteger para al protección, material. ¿no? Ok, sí, pero tiene un papel mucho más importante. ¿O protección de qué? Más bien sería la pregunta a que se refiere. Pues no estoy segura, pero me acuerdo que protegía de las enzimas que trataban como de luego, como abrir el genoma y hacer pues cosas, entonces como que lo iba como escondiendo hasta que saliera. Ok, pero hay una cosa importantísima de cuando pensamos en ARN mensajero para que pueda ser traducido. Cuando sale el citoplasma, ¿no? Lo protege en el citoplasma. Exacto, Michelle. Y si no tiene la caperuza, los ribosomas, pues ni van a hacer nada, ¿no? Es decir, es la preparación también, aparte de tu protección, la preparación para que estés en el formato en el cual puede ser leído. Y este ya tiene su cap. Vamos a ver más adelante en patogenia comparativa cómo algunos virus son gachísimos y se roban los caps de los transcritos humanos. No los tienen ellos, pues se los roban.
súper gachos. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de un virus que tiene un pedacito de ARN que tiene esa tapa. Los ARNs tienen, como les digo, tapas metiladas en la región 5', tienen colas de polias o no, algunos no las tienen que adquirirlas, unos tienen ARN de transferencia pegado. Entonces, por ejemplo, polio. ¿Recuerdan qué familia es poliovirus? Es picoronavíride. Y cornaviride, exactamente. Pico pequeñito, RNA es RNA, ¿no? Pequeñito de RNA, picornavíride. Picoronavíride. Exacto. Y es el hermanito o el primo del virus que causa hepatitis A, de uno de los virus que causan el catarro común, que es el rinovirus, ¿no? Otro sería el coxsackievirus, por ejemplo, que se lo hemos platicado, muchos en esa familia. Y que son de ARN de cadena sencilla, 5', 3'. Es decir, está en clasificación 4, ¿ok? No tienen nada que ver con la familia de coronavirus, están en la misma clasificación de Baltimore. Y estos tienen igual una proteína unida covalentemente al ARN, que va a ser bien importante para que empiece su ciclo de replicación, y tiene aquí su colita de polias. Así es como se escribe, ¿no? O sea, una A a la N. ¿Por qué es importante la colita de polias? Para que pueda salir el DNA. Digo, el ARN, perdón. Para que pueda salir, bueno, en este caso no tanto porque estos ya están en el citoplasma, estos no entran al núcleo. Más bien es algo parecido a lo que decíamos del CAP, ¿no? De la caperuza. Necesitan los transcritos tener esa cola para que los ribosomas que están en la célula, en el citoplasma, puedan reconocerlo y llevar a cabo la traducción a proteína. Entonces este ya lo tiene. Son súper rápidos. Piensen cómo es para ustedes, porque esto sería igual para un rinovirus, ¿no? Es misma familia. Piensen cómo es para ustedes previo a SARS-CoV-2, cuando todo era normal y ustedes, aunque tuvieran catarro, iban en la ruta a la universidad, ¿no? Y nadie los veía feo. ¿Cómo era si ustedes iban en la ruta así todo lleno, ¿no? En el autobús y alguien con catarro les estornuda, pero de que les cae así hasta la brisa del estornudo en la cara, ¿no? Y van ustedes agarrados y no pueden hacer nada. Cuando eso llegaba a pasar, ¿cuánto tiempo después podían tener ustedes ya signos de catarro? Pues Como a veces 24 hasta... horas después. Horas, ¿no? O sea, en la mañana te estornudaron, no pudiste hacer nada y en la tarde ya estás tú, ay, me duele el cuerpo y tengo estornudos, ¿no? Tiene mucho que ver la forma en la que es el virus. No es lo único que influye, pero tiene mucho que ver. Porque el momento que logra entrar, ya está de la forma que requiere estar para ser leído como ARN mensajero. Tiene hasta su colita de polias. Y bueno, tiene un mecanismo que hace que aunque no tenga la caperuza, la célula va a interpretar que lo tiene, ya platicaremos de eso. Lo mismo ocurre con este virus del enanismo de la cebada, así se llama, se los juro, pues obviamente afecta a la cebada y va a afectar a otras plantas también. En el caso de coronavirus, aquí sí vean, la caperuza y la cola de polias, ahí te encargo. El momento que entra va a generar proteínas, incluyendo la enzima que permite que sea copiado, ¿no? En el virus del mosaico del pepino es un poquito distinto. Tiene la cola de la caperuza, perdón, y en lugar de cola de polias tiene una estructura tipo ARN de transferencia, que va a ayudar muchísimo a muchas cosas, tanto el generar las proteínas, ¿no? Un proceso de traducción, como su replicación. En el caso de rotavirus, que ya saben ustedes, clasificación 3 de Baltimore, ARN de doble cadena, en la región 5' de una de las cadenas tiene esta tapita, lo cual implica que esto lo único que requiere es adquirir la colita de polias y entonces esta cadena sale de la cápside y es vista como ARN mensajero. ¿De acuerdo? Entonces, mucha diversidad en términos de esas estructuras. Ok, yo les sugiero para que refuercen lo que hemos estado viendo de estructura, el capítulo 2 de Kahn, que viene ya en el portal, el capítulo 3 de Carter y Sanders sobre estructura, específicamente estas páginas. Pueden ver esta publicación de Nature, que también está, y si quieren clavarse muchísimo en lo que hicieron Caspar y Klug en el 62, con respecto a la casi equivalencia o casi equivalencia, pues pueden verlo. Es una publicación vieja, pero es histórica, ¿no? Es cuando ellos determinaron eso. Ok, aquí paramos la unidad 3, todo lo que era de estructura, y lo que les quiero preguntar, voy a dejar de compartir, es ¿cómo les fue con la práctica? ¿Pudieron hacer sus cápsides?
Sí, pero, ay, cómo me tardé. Sí, Bueno, es que yo no soy muy hábil en esto de las manualidades, pero sí, me fue bien. ok. Y con Doctora, eso, ajá, adelante. ¿puede ser? Ah, no, continúe y ahorita le pregunto yo. No, dime, no se me olvida. Oye, Es no sé que decirte, te dice Fafa Murillo, pero ¿cómo te dicen? sí, bueno, es que me gusta que me digan así, pero me puede Ah, decir Fanny no, está si bien. gusta. Fafa, está perfecto. Es que hice la figura última, queda esta cosita, Ujú. pero después tenemos que hacer una que es de 5 centímetros por cada lado y dice con una T de 3. Y según yo, esta cosa tiene una T de 3, entonces es básicamente hacer Es este lo mismo. mismo, pero más grande, ¿verdad? Es que me hizo pero más grande o que se dieran cuenta que era lo mismo, ¿no? En realidad. Ah, ya. Es que dije, sí será la misma figura 2 veces, pero ya. Sí, no, Ok. O sea, Fanny ya nos dijo el ejercicio. ya les sí. Ok. Y, Bueno, yo tenía duda de eso. ajá, adelante. Bueno, no sé si comentarlo de una vez. Es que me confundí un buen con eso de la T de 3 porque igual hice la figurita esta Ujú. y también hice el anterior. Entonces, no había estado en la clase pasada y como que no entendí muy bien a qué se refería con T de 3 porque, o sea, leí la práctica y entendí que si el grandote, bueno, el ejercicio 1 se supone que tiene como 60 facetas, creo que le dicen. Ujú. Esta debería tener 180, pero entonces, por ejemplo, dice que igual tienes que hacer como tu trabécula, la de los triángulos, y entonces no entiendo bien cómo, con esa estructura, cómo tomas los pentágonos y los hexágonos, o sea, como que no me cuadra, y de hecho vi también videos y como que no sigo sin entender cómo es eso, T de 3. O sea, en todos tienes 12 pentámeros. En todos. Eso va a ser la regla, a menos de que ya no sea con esa misma simetría, ¿no? O sea, si hubo una mutación, como en el caso de VIH, bueno, pues ya no tienes. Bueno, incluso sí sigues teniendo los pentámeros, nada más que se pierde esa relación. Pero en todos vas a tener una relación de los 12 pentámeros en cada uno de los vértices. Idealmente con una. Número de hexágonos idéntico entre cada uno de las esquinas, si no se va perdiendo, justo pasa como lo que les digo de VIH, ¿no? Entonces, una T de 3, ahorita olvídate del número de capsómeros, olvídate de eso, acuérdate que para sacar el número de capsómeros con base en T, había una regla, que tenías que tener más de cierto número de T, si no, no te cuadra, ¿no? Entonces, antes de pensar en el número de capsómeros, necesita quedarte claro T. Y para que T sea 3, implica que vas a dar cierto número de saltos en tu eje H y cierto número de saltos en tu eje K, ¿no? ¿Cómo logras tener una T de 3? ¿Cuántos saltos tienes que dar? Con la fórmula que era H cuadrada más 2HK más K cuadrada. ¿Cómo logras tener T de 3? No sé, porque igual estaba viendo con esa fórmula cómo sacar un 3 y no me salía. A ver, ¿alguien puede apoyarla? Pues Dando un salto en cada uno. A ver, vamos a hacer la fórmula de esa manera. H cuadrada, si yo tengo un salto en H, pues me da 1, ¿no? O sea, 1 al cuadrado es 1. Más 2 que multiplica a HK, ¿cuánto me da ahí? Uno también. Te da 1 también. Y K cuadrada. Que es 1, ¿no? Uno. Bueno, Ahí ya tuve 1 más 1 más 1. Ah, ok. Es que no es 2, es HK, ¿no? HK. Ujú, Entonces, 1, 1, 1. T igual a 3. Entonces, ok. vas a tener un salto en H y un salto en K. Que no recuerdo el colorcito del triángulo en esa clase, creo que era el verde, no sé, donde el Es el triángulo, rojo. pues es justo donde das un salto en uno, un salto en otro. Entonces, con eso Ah, ya ok. sabes cómo van a ser tus saltos, ¿no? Mm, Ahora el chiste es pensar cómo lo construyes, ¿no? ujú, El chiste. Ahora, ok. si ustedes ya tienen su figura, que alguien vio que, creo que fue Fafa, que lo hizo con colores, que se ve padrísimo, si ustedes tienen los pentámeros identificados y ponen ahí su pluma, obviamente para esa figura que era la más compleja, pues no tienen el hexámero con un pico, pues que no sé cómo hacer eso, cómo hago que hagan ustedes eso, pero imagínense que en el centro del pentámero está el piquito, ahí está el vértice. Entonces pueden ustedes ver cómo son esos saltos en H y en K de ese piquito del centro de un pentámero al centro de otro pentámero.
Esa era la idea, que lo pudieran ustedes como visualizar, porque al final es algo en 3 dimensiones, por eso se vuelve muy abstracto si solo lo vemos como clase, ¿no? No sé si les ayudó un poco a reforzarlo. Y si no, al menos Sí, hicieron decoraciones que pueden usar en Navidad. sí. Ok. Como lámpara de techo. Sí, eso estaría padre. Eso estaría muy padre. Ok, entonces quedamos que la práctica me la mandan antes del martes, ¿cierto? Sí, Pi. Va, perfecto. Ese es por el campus virtual, ¿verdad? Y por el campus les voy a habilitar, va a decir nada más un folder práctica 1 y ya ahí suben sus presentaciones, digo, sus trabajos, ¿no? Déjenme, les vuelvo a compartir pantalla aquí, ¿no? Ah, Karina, ¿y la clase pasada, cuándo crees que la vayas a subir igual Ah, al canal de YouTube? la misma, o sea, ya está en el Ah, ok, canal, pero no tengo aquí yo la liguita, entonces esa se la subo ok, ahorita al portal. gracias. No, de nada. Gracias por la paciencia. Bien. Un segundo. Ok, les comparto de nuevo. Y me encantaría que pudiéramos ver si estas preguntas ya las podrían contestar. La primera, o sea, hay que decirlo. Sí, La primera es por el principio de cuasi equivalencia, ¿no? exactamente. Muy bien. ¿Alguien se echa la segunda? El número de triangulación es la cantidad de capsómeros por lado, ¿no? De una cápside. Sí, aunque está un poquito laxa la respuesta. En realidad, lo importante de triangulación es que te indica la relación entre el número de hexámeros por pentámeros que tienes. Quedamos que pentámeros siempre 12, pero ¿cuántos hexámeros estás metiendo? Entonces indica esa relación, lo cual a su vez nos va a llevar a cuántos capsómeros tenemos. Nada más que si solo te vas al número de capsómeros, pues queda como un poquito amplio, ¿no? La respuesta. Y la tercera, 3 cosas para las que el genoma de ningún virus hasta la fecha se ha visto que codifica. Pues, la maquinaria para la síntesis proteica, generar energía y la síntesis así individual del mismo de la membrana. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, pues entonces continuamos y ya llegamos a unidad 4. ¿Ya ven? Ni cuenta se han dado y ya avanzamos bastante. Lo que pasa es que hay una unidad que es larguísima y nos vamos a tardar mucho, pero aquí ya entramos hacia la parte genética, hacia replicación específica, ya no la estructura. Entonces, vamos a llevarnos el tiempo que tengamos que llevarnos con esto, porque pues yo no sé cuáles hayan sido sus bases, yo esperaría que sean muy buenas en aspectos de genética y biología molecular, pero si alguien de repente dice, no me está quedando nada claro, pues nos detenemos, ¿no? Para que todo el mundo vaya a la misma página. Vamos a ver estas estrategias. Obviamente no es exhaustivo, sería imposible que yo vea con ustedes cómo replica cada uno de los virus que ha sido reportado a la fecha, pues o sea, sería imposible. Por otro lado, no se conoce para todos los virus, ¿no? Mucha de la información que se tiene se ha hecho con estudios in vitro, lo cual no implica que realmente ocurra eso en un organismo infectado, en las células infectadas, ¿no? Entonces, pues tomándolo como con la información que hay disponible hasta ahorita, pues más bien lo que estoy haciendo es tomar algunos ejemplos representativos para cada tipo de clasificación de Baltimore. Luego entraremos a mutación, complementación y recombinación, y aquí vamos a hacer varios ejercicios que normalmente hacemos como prácticas en cómputo, pero pues las seguiremos haciendo, o sea, esas prácticas sí las vamos a hacer ahorita porque pues todos ustedes pueden hacerlo con su computadora, ¿no? Bueno, entonces lo que se empezó a ver cuando se empezó a estudiar acerca de qué es lo que hacían los virus, una vez que entraban a la célula, se hizo con estudios que incorporaban radioactividad, y lo que se ve, lo que se vio y se sigue viendo es este tipo de cosas. Esta es una gráfica que se presenta para herpes virus, y aquí pueden ver 3 cosas, ¿no? La curva en verde, en punteado, muestra qué tanta radioactividad se va incorporando conforme se hacen copias del genoma viral. ¿Sí? Entonces marcan el genoma de un herpes virus, hacen infecciones sincronizadas y luego pueden ver qué tanta radioactividad se está generando, y eso refleja cuánto se está copiando del ADN. Entonces pueden ver este típico comportamiento, donde en un inicio no hay, o sea, tiempo postinfección. Déjenme muevo esto aquí porque no puedo verlo para decirles. Ok. Tiempo postinfección en horas. Al inicio
par de horas, 2, 4, de haber infectado, ha hecho una transfección. Transfección quiere decir que tú metes el material genético a una célula de manera experimental, pues aquí ya empieza aquí a despegar, ¿no? Y va a llegar como a un máximo para ese virus, más o menos a las 16 horas, y ahí se queda. La síntesis de ADN de las células infectadas, vean cómo es, al principio pues sigue normal, la célula pues está haciendo su división celular y luego también llega a un momento en el que se para. Pero en las células control no infectadas, vean cómo es, se induce la mitosis en esas células y vean la diferencia. ¿Qué nos dice eso, esta diferencia entre la línea punteada azul y la línea no punteada naranja? Que reduce su síntesis de ADN celular al Exacto. momento de estar infectada. Claro, y tiene todo el sentido del mundo, porque tomen en cuenta que los virus acaban siendo, la gran mayoría de ellos, con algunas excepciones, los virus acaban siendo un como, ¿cómo lo diría? Pues acaban robándose la habilidad de la célula de hacer lo que la célula hace. Y es en detrimento de la célula. Ponen toda la maquinaria celular a hacer lo que requiere el virus. Y entonces la célula ya no puede hacer demasiado. Entonces, por eso es lo que explica esto. Pero lo importante es que vean que no es inmediato, hay un tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo para que empiecen a generar su material genético? Es parte de lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, bueno, el proceso de replicación viral, cuando hablamos de replicación viral, no estamos refiriéndonos solamente a lo que típicamente pensamos cuando vimos replicación. Replicación lo vimos casi como si fuera una copia, ¿no? Algo que replica es algo que copia. Y sí, claro, esto va a generar las copias, pero el proceso completo no solamente es el genético. Involucra desde que entren a las células, puedan tener su ácido nucleico de una forma libre para que puedan usarlo, copiarlo. Luego se tienen que empacar, ensamblar y luego tienen que salir. Todo eso sería el ciclo de replicación y nosotros lo vamos a ver en 8 etapas. Son etapas arbitrarias porque hay cierto traslape, pero pues sería imposible que se los enseñe con esos traslapes, ¿no? Como lo estudiamos todo a la vez, ¿no? Entonces lo estoy dividiendo en 8 etapas para que sea más sencillo que tomemos que entendamos esto que está ocurriendo, este proceso, ¿no? Bueno, entonces voy a cambiarle y vamos a ver cuáles son esas etapas. Son estas. Como es un ciclo, pues podríamos empezarlo donde querramos, ¿no? Por eso ahorita nos vamos a estar enfocando en replicación y expresión. Aunque típicamente, pues primero está el virus, se encuentra la célula, hay un proceso de enlace que puede o no llevar a una fusión, puede o no. Luego tiene que entrar en la célula, esa es la etapa de penetración. Luego tiene que quitarse las proteínas para que su material genético quede libre. Y luego se da el proceso de replicación y expresión, que puede o no ser en el núcleo, que puede o no llevar a una integración, depende del virus del cual estamos hablando. Como parte de esa expresión se generan las proteínas, por lo tanto ya hay copias del genoma, hay proteínas y entonces se ensambla, siguiente etapa, y luego tiene que liberarse. Y por último tiene que madurar. Hay cambios que tienen que ocurrir en las proteínas del virus para que cuando se encuentre con una nueva célula vuelva a llevar a cabo el proceso. ¿Okay? Entonces, al inicio, cuando yo empecé a dar esta materia, empezaba en enlace o fusión, pero me ha funcionado mucho más que primero veamos replicación y expresión y luego ya nos movemos hacia las otras etapas, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerden esto que vimos, ¿no? No importa cuál es la clasificación de Baltimore, de esas 7 clasificaciones, tienen que llegar a poder generar ARN mensajero. Si no generan esto, nunca van a poder hacer proteínas y por lo tanto van a ser perdedores evolutivos y no los vamos a ver más, ¿ok? Y la condición, que es lo que les dije hace ratito, su genoma tiene que poder ser compatible con la célula. Si no es así, pues no va a pasar nada. Si eso lo tenemos en mente, vamos a poder entender lo que pasa aquí. ¿Qué es eso de ser compatible? Pues es que pueda ser leído por los ribosomas. Y si ustedes recuerdan, los ribosomas tienen esta estructura, que es de subunidad grande, subunidad pequeña, que tienen coeficientes de sedimentación determinados y que el ARN mensajero, el transcrito, va pasando entre estas dos subunidades y va generando una cadena de proteínas. Entonces aquí tenemos los ribosomas
Aquí tenemos esa formación de la cadena de aminoácidos que va a dar lugar a la cadena de proteínas y que está haciendo posible este proceso por el RNA de transferencia, ¿no? Entonces, eso ustedes ya lo deben de haber visto en alguna de sus materias. Todos hasta aquí están de acuerdo con lo que estoy diciendo, nadie tiene una cara de no tengo idea de qué habla. ¿Estamos todos en la misma página? Sí. Ahora. Entonces, para poder llevar a cabo su replicación desde el punto de vista genético, necesitan tener una enzima polimerasa o poder usar la de la célula. Tiene que haber un proceso de participación de una polimerasa, viral o celular. Van a tener cebadores, también les pueden llamar como iniciadores, el equivalente de primers en una reacción de PCR. El templete, lo que va a ser copiado, pues claro, ¿no? El virión tiene que tener su propia información y ese es el templete. Y van a tener requisitos de determinación únicas, o sea, cómo saber cuándo parar, ¿no? Y estos van a variar por cada tipo de virus, es decir, por cada clasificación de Baltimore, pero incluso dentro de una misma clasificación de Baltimore hay diferencias, ¿okay? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de la polimerasa? Que les digo, puede ser viral o puede ser celular. Pues cuando es viral, puede ser para virus de DNA que se van a seguir quedando como DNA. Entonces son polimerasas de ADN dependientes de ADN. ¿Ok? O sea, todo el tiempo va a seguir siendo ADN. ¿Quién hace esto? Por ejemplo, Pox virus. ¿Pero por qué si Pox es de ADN no podría usar el de la célula? Van a ver por qué no puede usar el de la célula. Ahorita lo veremos. Otras polimerasas virales son de virus de ARN que van a seguir siendo ARN y entonces necesitan una polimerasa de ARN que va a generar ARN, que lee ARN y que genera ARN. Pero están estos virus de ARN que van a volverse ADN. ¿Se les ocurre uno que esté en este grupo? ¿Qué virus hace esto? Soy de ARN, pero necesito volverme de ADN. ¿Los retrovirus? Exacto, Jessica. Retrovirus, familia Retroviridae. ¿Qué clasificación de Baltimore es? ¿Es 6? Exactamente, la 6. La 6 utiliza una polimerasa dependiente de ARN, depende del ARN que va a generar DNA. Y eso es una reverso transcriptasa. Cuando hacemos las PCRs, las RT-PCRs, usamos una enzima reverso transcriptasa que fue generada, bueno, que fue sintetizada por virus. O sea, cuando ustedes compran su enzima reverso transcriptasa, lo que están comprando es el producto de un retrovirus. ¿Ok? Pero a veces usan las polimerasas de la célula. ¿Qué virus pueden hacer eso? Pues aquellos que son de DNA, que van a seguir siendo de DNA, pues usan igual que el de arriba, usan esa polimerasa que lee DNA y que convierte a DNA, o sea que sigue siendo DNA. Y también hay aquellos que son de DNA, que van a volverse RNA y ahí utilizan la RNA polimerasa 2. ¿Nosotros tenemos RNA polimerasa 2? Claro, claro, si no, no podríamos llevar a cabo un proceso celular importantísimo. ¿Cómo se llama este proceso celular de DNA a RNA? ¿Transcripción? Claro, entonces la enzima que usamos para hacer la transcripción, hay virus que la usan para volverse a RNA. ¿Ok? Ahora, en términos del sitio donde van a replicar, de nuevo, no hay generalizaciones. De los virus de ADN de cadena doble, algunos replican en el núcleo, que es lo que hubiéramos esperado, ¿no? Que son los más parecidos a nosotros, pero algunos no. Algunos replican en el citoplasma. Hasta la fecha, de los virus de ADN de cadena sencilla, como parvovirus, como circovirus, como muchos virus de plantas, todos replican en el núcleo. Karina, y por ejemplo, a los que replican en el citoplasma, ¿cómo le hacen? Porque yo entiendo que en el núcleo hay un medio ácido, pero al salir del citoplasma eso cambia. Entonces, ¿cómo le hacen para que no se desnaturalice el ADN fuera del núcleo? O sea, no se desnaturaliza porque el medio no sea ácido.
O sea, se mantiene bastante estable. Lo importante es que aquellos de ADN cadena doble que se replican en el citoplasma hacen uso de su propia enzima, porque los del núcleo pueden usar la enzima celular, pero en el citoplasma no hay una DNA polimerasa dependiente de DNA. Entonces, lo importante es que tienen que tener consigo esa enzima. Si no, no van a poder hacer absolutamente nada. Entonces, no es tanto la estabilidad, esa no es afectada. Los de ARN, los de ARN cadena doble, todos hasta la fecha en citoplasma. O sea, quiere decir que es imposible que aquí haya algo y que aquí haya algo. Pues no, prefiero en virología nunca decir que es imposible, pero hasta la fecha esto es lo que se ha encontrado. Los de ARN de cadena sencilla positivas, todos en citoplasma hasta la fecha. No hay necesidad de que entren al núcleo. ¿Para qué? Ya estás en forma de RNA mensajero. Sería hasta una pérdida de tiempo, ¿no? Con la excepción de los retrovirus, que son de ARN de cadena sencilla positiva, pero que se vuelven DNA. Entonces, eso sí tienen que entrar al núcleo. Los de ARN de cadena sencilla negativos que no son segmentados, ¿como quién? ¿Me pueden dar un ejemplo de un virus que hayamos visto que sea ARN de cadena sencilla negativos y no son segmentados? Es uno de los que ha estado existiendo con el humano por un rato. No tanto tiempo como viruela, pero por un rato. Y afecta a perros, a aves, a ganado, al humano. ¿La rabia? No. Parvovirus está acá arriba. Sarampión, exactamente. El sarampión de los perros se llama moquillo o distemper, ¿no? En ganado Rinderpest, en aves Newcastle. Esos son de ese estilo. Pero hay muchos que están en este grupo y todos a la fecha replican en citoplasma. Pero vean la diferencia. ¿Cuál sería de ARN, cadena sencilla, negativo segmentado? ¿Cuál virus es este? Clasificación de Baltimore 5, pero a diferencia del de arriba, este es segmentado y causa unos dolores de cabeza para la industria farmacéutica y para el humano en general. Su familia empieza con O. Y yo les pregunté, ¿qué significa esa palabra? Pero no en Argentina. Ortomix, no sé. Ay, no recuerdo qué sigue, pero creo que era ortomixovide, creo. Ortomixovíride, claro. ¿Y cuál virus está dentro de familia ortomixovíride? ¿VIH? No. Influenza, ¿no? Influenza, claro. Entonces, fíjense qué interesante. Influenza, que es un virus de ARN de cadena sencilla, se replica en el núcleo. Influenza entra al núcleo. Ese es así el ejemplo de uno de estos virus que sí se replica en núcleo. VIH replica en núcleo, a fuerza. Algunos pararetrovirus replican en citoplasma. Estos casi no hemos platicado, más adelante lo haremos. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que no hay un solo sitio de replicación para los virus. Algunos lo hacen en citoplasma, algunos lo hacen en núcleo. En algunos casos, como los virus de clasificación 2 de Baltimore, o los virus de clasificación 3 de Baltimore, o estos, 4 y 5 no segmentados, sí se ha visto que hay predilección por un sitio. Núcleo aquí, citoplasma aquí. ¿Okay? En el caso de estos, que son clasificación 5, pero segmentados, todos los virus, todos los ortomixovirus están aquí, en núcleo. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a comenzar con los virus de ADN. Déjenme verlo ahora. Ok. Virus de ADN. Clase 1 de Baltimore. Vamos a empezar con estos. Son de ADN, cadena doble, lo más parecido a nosotros. Ahí hay muchísimos fagos. Y están, de los que afectan humanos, la familia Adenoviridae,
herpes víride, papiloma víride, polioma víride y pox víride. Por favor, no vayan a creer que familia polioma víride causa polio. No tienen nada que ver. Ustedes ya saben que el virus de polio es un virus de ARN, de cadena sencilla, positivo, que está dentro de la familia picornavíride. Pero esto es el virus de polioma, que ya platicaremos más adelante cuando veamos cosas de virus y cáncer. Y hay tanto lineales como circulares dentro de este grupo. Entonces, también dentro de los virus de ADN tenemos que hablar de los de clase 2, que estos son de cadena sencilla. Y estos van a replicar sus genomas forzosamente a través de la formación de ADN de cadena doble. Eres de cadena sencilla y tienes que sintetizar tu hebra complementaria. Una vez que haces eso, entonces ya puedes llevar a cabo un proceso equivalente al que hacen las células. Y eso implica que tienes que tener una secuencia específica de replicación, que se conoce como ORI, por origen. Y por último, está los de clase... Ay, esto está raro. No, esto no es 4. Ustedes disculpen, por favor, es más, lo vamos a corregir en este instante. Si esto me deja, no me deja. Ahí está. Ahí está. Sí, no quiero que se confundan ahí. Están los de clase 6, que son de ADN, de cadena doble, que van a hacer la retrotranscripción de su cachito de ARN. ¿De acuerdo? Es decir, hepatnavirus, el loquito, el esquizofrénico. ¿Ok? Aquí. ¿Sale? Bueno, esto que les decía del origen, con estos virus de clase 2, esto es justo lo que les decía de estas estructuras tipo agarrar el mango de sartén. Esta es una secue' específica de replicación que se logró haciendo una estructura secundaria del material genético. Aquí tenemos el grupo OH, la región 3' y esto sirve como la secuencia específica con la cual va a empezar a copiarse para generar su doble cadena, porque estos tienen que hacer la doble cadena. ¿Sí? Y por favor no vayan a tomar mal que de repente hago como bromas de que esta es la familia esquizofrénica o lo que sea, solo para que se recuerden ustedes, ¿no? Cuando estamos hablando, ¿no? No tiene ninguna connotación políticamente incorrecta ni nada. Ok, entonces, continuemos. Clase 1. Replicación en núcleo o en citoplasma, ¿no? Ya quedamos que va a haber de los dos. ¿Cuáles van a ser copiados por la polimerasa celular? Por ejemplo, poliomavirus y papilomavirus. ¿Cuáles? Dentro del núcleo. Ahorita veremos dónde. La gran mayoría dentro del núcleo. ¿Cuáles por el ADN viral? Adenovirus, herpesvirus y poxvirus. ¿Okay? En el citoplasma, de todos estos que vimos, solo poxvirus está en el citoplasma. Todos los demás están en el núcleo. Entonces, como está en el citoplasma, necesita su propia polimerasa, porque ya quedamos que en el citoplasma no tenemos esa polimerasa que copia, ¿no? ¿Por qué si adenovirus y herpesvirus entran al núcleo necesitan su propia polimerasa? Bueno, porque son enormes. Son enormes y necesitan algo que les permita hacer lo que ellos tienen que hacer. Y en el caso de adenovirus van a ver el por qué. Ahorita verán por qué. Y van a hacer esto que ya habíamos visto la clase pasada, ¿no? O sea, son de ADN doble cadena, van a poder hacer la transcripción para generar ARN mensajero, por otro lado van a poderse seguir copiando, el ARN mensajero genera sus proteínas y se van a ensamblar. ¿Okay? Eso es como el proceso general que van a hacer. Ahora, todos ustedes están familiarizados con esta imagen, ¿cierto? Todo el mundo. ¿Podrían describirlo así? A ver, un voluntario que describa qué es lo que estamos viendo aquí, por favor. Pues es una cadena de ADN. Bueno, hay enzimas, ahí según yo es la que dice el CASA, lo va abriendo y entonces la DNA polimerasa con una hebra puede ir haciendo como la complementaria para después volverlo a hacer y del otro lado pues es como al revés, ¿no? Y después ya se cierra la cadena y ya tienes una copia igualita. Ok, ¿y por qué tiene que darse eso que dice aquí de fragmentos de Okazaki? ¿Por qué se da como en cachitos? Aquí es continuo y aquí no. ¿Por qué? Porque como lo haces de contrario, quedan hoyitos en la hebra complementaria. Entonces esos, ¿cómo se llamaban? Fragmentos de Okazaki son los que cubren esas partes sin
sin replicar. ¿Ok? Y eso implica que la dirección en la cual se está copiando la hebra complementaria va de qué lado a qué lado. ¿Qué numerito a qué numerito? Va de 5' a 3', ¿no? Va de 5' a 3', lo que se está copiando. Pero eso implica que en tu cadena original es 3', 5', ¿no? Porque es como una imagen de espejo, ¿no? Y es lo mismo está pasando aquí, pero pues resulta que vas en contra de la dirección y por eso te quedan huequitos. Y esos huequitos luego son llenados con nucleótidos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todos conocen esto, participa polimerasas, la ligasa primasa, que justo como dijo Ana, se tiene que desdoblar la cadena, se generan, bueno, hay una ligasa también que está ayudando a este proceso de que ya te queden unidos, ¿no? Y de esa manera tenemos ahora, de lo que era una doble cadena, pues nos van a quedar 2 dobles cadenas, ¿no? Y eso sería el proceso del cual se hace ese copiado. Bueno, entonces, eso, que sería el método de replicación semiconservador o semiconservativo del DNA y que se conoce como el proceso de horquilla, que aquí lo vemos, esto de acá es lo mismo que esto. Esto. Aquí están esos fragmentitos, ¿no? ¿Quién lo usa? Pues papilomavirus, poliomavirus, herpesvirus, los retrovirus cuando se integran en el genoma porque ya quedaron como DNA, ¿no? Pero con la virología las cosas suelen ser más complicadas de lo que ya conocemos. Y resulta que adenovirus, que es de doble cadena, utiliza un método distinto que se llama de desplazamiento de hebras, que es loquísimo, ahorita lo vamos a ver. Y los parvovirus y poxvirus, que son de DNA de cadena sencilla, también lo hacen, nada más que lo hacen de una manera distinta a adenovirus. Entonces vamos a ver de qué va ese asunto, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver el de adenovirus, se los presento. ¿Recuerdan esta estructura? Ya la habíamos visto, ¿no? En la unidad pasada, cuando les decía aquí están esas bases de pentonas con sus fibras, aquí están todas las caras del icosaedro con todos los hexámeros aquí adentro, tiene un T de 25, un número de renovación de 25, mide de 30 a 38,000 pares de bases, aquí sí son pares de bases, ¿no? Codifica para 30 o 40 genes y de esos va a generar 13 proteínas. ¿Okay? Entonces es un virus relativamente complejo. Y aquí pueden ver un poco como si fuera un corte, ¿no? una estructura que es un corte de lo que está pasando acá adentro. Y tenemos el genoma que está asociado con muchísimas proteínas. Aquí pueden ver los colorcitos de las proteínas. Entonces aquí está su genoma, que es de doble cadena, y está asociado a muchísimas proteínas. Luego aquí tenemos todas las exonas que están formando los lados. Aquí están sus pentonas. Ya sabemos que son 12 de esas pentonas y sus fibras. Entonces estas son de las proteínas que va a generar. Esas 13 proteínas pues se refieren a esto. Son proteínas de cápside, proteínas menores, proteínas esenciales, ¿no? Y su genoma, que es lineal, aquí está. Recuerden que es una doble cadena, ¿no? Entonces, tiene ciertas características, entre ellas que va a tener secuencias terminales, que son repeticiones del genoma invertidas, que van a permitir formar como una especie de mango de sartén en cada cadena una vez que se desnaturalice, es decir, una vez que se separe. ¿Ustedes todos han hecho una PCR en su vida? ¿Les ha tocado hacer una PCR? No, nos tocaba justo el semestre que entramos en cuarentena. Qué mal. Pero ¿conocen el principio de las PCRs o no? No mucho. Bueno, me lo han explicado, pero la verdad a mí se me hace bien complejo. No es tan complejo. Vamos a tratar de verlo ahorita rapidísimo para que eso les quede más claro, ¿no? Tenemos aquí, con estos dos lápices, representado cada una de las cadenas. Entonces, la cadena está junta, es una doble cadena, ¿no? Si yo quiero hacer copias de algo, vamos a suponer que yo solo quiero hacer una copia de aquí, no sé si se va a alcanzar a ver el verde, de aquí a aquí, ¿sí? No se alcanza a ver, ese cachito. ¿Okay? Yo quiero ver si eso está y hacer copias de, o sea, amplificarlo muchas veces. Lo que yo necesito hacer para eso es, antes que nada, separarlas. Si yo no las separo, la polimerasa no va a poder actuar. Se tiene que desnaturalizar. Y eso ocurre. Recuerden la imagen ahorita que Ana explicó. Se abría esa hebra. Entonces yo las voy a abrir. ¿Sí? ¿Cómo las abro? Con temperatura alta. 94, 95 grados. Mantengo mi muestra de ADN que extraje de algo, ¿no? Y eso logro que se separe. Y luego lo que tengo es enzima, polimerasa, dentro de mi tubito, y le puse primers. Y los primers no son otra cosa que un fragmento de ADN que tiene exactamente la información que hay aquí, exactamente,
¿sí? Donde yo quiero amplificar. Y del otro lado, pues porque son dos cadenas, ¿no? Del otro lado tiene la información que hay aquí. Es un cachito, un primer mide como de 18 a 22 bases. Entonces, la enzima va a permitir que una vez que el primer se pegue, ¿y por qué se pega? Porque es complementario a esa región. Entonces se pega, eso es lo que hace, ¿no? Se pega el primer y entonces la enzima dice, ah, pues yo completo lo que hay y completa el complementario. De manera que después del primer ciclo, ahora tengo esto, ¿sí? Pero únicamente de lo que yo amplifique, eso sí no lo puedo hacer sin romper los lápices. Voy a tener copia aquí y copia aquí, nada más. Vuelvo a hacer un ciclo, 95 grados centígrados. Separo este y separo el de abajo. Y vuelven a pegarse los primers. Es exponencial, porque hago eso 30 veces. Entonces, imagínense la cantidad con la que quedo. Porque en una muestra de ADN no tienes solo una copia, ¿no? Tienes muchísimas copias del genoma y en cada uno está pasando eso. Es una locura, es una manera de amplificar gruesísimo. Y por eso se hacen ciclos. Y cada ciclo tiene la temperatura alta para desnaturalizar el ADN. Luego bajas la temperatura a la temperatura que usan esos primers, porque los primers, estos fragmentitos de 18 a 22 bases, se pegan a una temperatura que está determinada por su longitud y por las bases que tiene ahí, o sea, si es A, si es T, si es C, si es G, entonces a esa temperatura se pegan. Y luego 72 grados centígrados. Todas las reacciones de PCR tienen 72, que es donde permite que la enzima vaya pegando los nucleótidos, las letras que están dentro de esa mezcla. Y luego se elonga, ¿no? Y otra vez, 94, 95, la temperatura de los primers y 72. Y hago eso 30 veces. Entonces acabo yo con muchas copias de lo que yo quería. ¿Y eso qué le hago? Bueno, lo mando secuenciar, lo clono, lo pongo en un gel. Esa es la idea. No sé si eso quedó como claro. Sí. ¿Sí? Luego voy a buscar, hay animaciones de PCR que están en la red, voy a buscar para mandárselas para que vean pues cómo se va incrementando exponencialmente. Entonces, eso es lo que está pasando cuando la cadena se desnaturaliza, quedan entonces estas repeticiones invertidas como el sitio de origen para que empiece a darse el proceso en cada una de las cadenas. Y', habíamos dicho que había virus que tenían en su genoma proteínas unidas covalentemente a la región 5'. Este es uno de esos. En cada una de las cadenas, en la parte 5', tiene una proteína de 55 kilodaltons pegada, está unida covalentemente. Acuérdense que vamos a ver esto, que ustedes no han visto esto en su vida. Esto están familiarizados, esto es completamente distinto a lo que han aprendido y sin embargo ocurre. ¿Okay? Bueno, no sé por qué se pone eso de parvovirus, creo que es porque voy a decirlo en el siguiente, ¿no? Pero ahorita nos estamos enfocando en adenovirus. Entonces, el método es de desplazamiento de hebras y va a utilizar 4 proteínas que el virus ya tiene que tener en su cápside. Si no las tiene, pues no funciona. Esos serían de los virus que ya no logran replicar. Y va a agandallarse proteínas de la célula. ¿Okay? ¿A quién se va a agandallar? Al factor nuclear 1, al factor nuclear 3 y a la topoisomerasa 1. Que son proteínas súper importantes para la célula, para su propio proceso de generación de material genético, ¿no? Entonces, las proteínas virales que usa se conocen como TP, que también se conoce como el pro-ADN-AD. AD de adenovirus, ADN de, pues que tiene AD, o sea, AD de adenovirus, ADN de que es un virus de ADN, y pro se está refiriendo al inicio del sitio donde va a iniciar la síntesis, es el primer, ¿no? Digamos, estos como fragmentitos que les decía. Luego aquí tenemos también una proteína que es la proteína PTP, es una proteína preterminal. Va a tener estas proteínas DBP, son súper importantes. DBP viene de DNA Binding Protein, es decir, proteína de unión a ADN. Y finalmente tiene su polimerasa, que es bastante grande, mide 140 kilodaltons, ¿no? Obviamente no me interesa, espero que eso lo tengan súper claro, no me interesa que ustedes se memoricen cuántos kilodaltons mide la polimerasa o pesa la polimerasa del adenovirus, por supuesto que no. No es relevante, lo relevante es que entiendan cómo se da el proceso de copiado mediante esto de desplazamiento de hebras. Y aquí está de nuevo el genoma, arriba en azul clarito es una de las hebras, una de las cadenas, en azul oscuro es la otra, uno va 5', 3', donde están pegadas
Estas bolitas son donde es la región 5', que es donde tiene pegado la proteína, ¿no? Unida covalentemente. Y las primeras 100 pares de bases aquí son estas regiones ITR terminales, las que son complementarias a sí mismas, que se pueden como doblar sobre sí mismas, son complementarias. Son secuencias regulatorias cis. ¿Qué quiere decir cis en el contexto genético? Hay cis y hay trans en el contexto genético. ¿Qué quieren decir? ¿No la posición de la molécula? No, más bien que va a actuar sobre ese mismo gen. Su efecto de regulación es sobre esto mismo, es directamente sobre eso donde va a estar actuando. ¿Okay? Cuando es trans, en el contexto genético, estamos hablando de que va a tener un efecto en otro lado. Pero aquí es luego. Estas regiones van a permitir que luego comience ese fenómeno de copia. Ok, entonces quedamos que hay una proteína terminal, sería esta, la ATP, y todo esto que ven ustedes y que no he hecho ninguna referencia al respecto y que nadie me ha preguntado, que dice E1A, hay letritas romanas, L, se refiere a cuáles van a ser los momentos en los cuales van a ser expresados esos genes, pero ahorita estamos con la parte de copiado, por eso no me estoy metiendo. Nada más les recuerdo que adenovirus dijimos que es como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, está con el reloj, ¿no? De manera metafórica aquí está con el reloj y las proteínas verdes, que son E, son las primeras que va a generar. ¿De acuerdo? Porque son early, E de early, de temprano. Y luego estas son de L, de late, de tardío. Pero ahorita estamos solo con el copiado. ¿Okay? Luego, en las 51 pares de bases terminales, es decir, aquí y en la región correspondiente aquí, va a haber 4 regiones que también van a estar involucradas con el inicio de la replicación, que son estas. ¿Okay? Y van a pasar distintas cosas aquí. Ahorita voy a saltarme esto para que les quede más gráfico el asunto, ¿no? Nada más recuerden que utiliza factor nuclear 1, factor nuclear 3 y la topoisomerasa 1 de la célula. ¿Esto qué le da a adenovirus? La posibilidad de replicar muy eficientemente. Si la célula no lo tiene, su replicación no es tan eficiente. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, ahí les va este proceso. Necesito toda su atención aquí. Tenemos aquí representadas las 2 cadenas y aquí está la proteína terminal. ¿Ok? Esa como masa que puse. Ahí se va a unir, es el sitio de unión, donde va a llegar un complejo con la PTP, que era una de las 4 proteínas virales, y la polimerasa. Aquí están pegadas. Y se van a pegar a la complementaria. Fíjense, aquí se pegó. En el azul oscuro está la proteína terminal. Se pegan, la reconocen y se pegan abajo en la otra cadena. ¿Okay? Es decir, 3', 5', que ustedes ya saben que así es la dirección en la que se va copiando, ¿no? Pero eso, el que se pegara aquí, despegó la otra parte. Forzó a que la cadena se abriera, ¿no? Al separarse esta cadena, queda muy inestable. Y entonces, ¿qué pasa? Estas cositas verdes son las DBPs, DNA Binding Protein. Esas DBPs empiezan a pegarse a esta cadena azul oscura. Todo lo que van ustedes así como con verdecito es lo que está estabilizando a esta hebra que se está desplazando porque ya empezó el complejo de la polimerasa y la proteína terminal a adicionar bases. Está haciendo lo que les dije de la PCR, que va poniendo esas bases. Esto fue el sitio de unión, como si fuera el primer, y aquí está empezando a llenarlo de las bases complementarias. Es decir, cada vez que ve aquí una A, va a poner una T. Cada vez que ve una C, va a poner una G. ¿Sí? Son las complementarias. Y entonces va desplazando. Cuando va desplazando a la otra, pues la otra se va llenando de estas proteínas verdes. De manera que cuando esto termine, ¿qué tenemos? 3 hebras. Eso no lo han tenido nunca en ninguna de sus clases, ¿no? Este acabas con 4, pues este no, este acabas con 3. Es una locura. Tengo ahora una cadena completa, doble, ¿no? Y una sencilla. ¿Qué pasa entonces? La que está sencilla se circulariza. ¿Se acuerdan que tiene estas regiones terminales que eran complementarias, que permitían generar el mango de sartén? Entonces se circulariza y quedó aquí como una cadena doble, igual que aquí, ¿cierto? Y en una tiene la proteína TP, igual como estaba acá arriba.
Entonces, en este sitio llega de nuevo el complejo de esta proteína PTP con la polimerasa, lo reconoce, lo quita, le dice, tú quítate de ahí, lo separa y empieza a hacer una segunda hebra. ¿Sí? Entonces, de la que quedó solita, va a generar dos. Conforme vaya avanzando, va quitando las proteínas. Y de esa manera quedó la original que tenemos aquí, la que se hizo de la manera así más fácil de entender, y la segunda que se hizo con este proceso loco. Y todas estas proteínas se van a volver a usar para hacer de nuevo el proceso. Se reciclan. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Es un método padrísimo. Me han preguntado en otros semestres, ¿y por qué no lo usamos nosotros? Pues no puedo responder eso, ¿no? Porque esto no se da a nivel celular, pero en ellos se da y funciona perfecto. Es muy eficiente. Ajá, adelante. O sea, solo para aclarar, la PTP es la proteína misma del virus. Sí, tanto la del principio. O sea, las proteínas del virus son PTP, Ajá. PP, polimerasa y preterminal. Ok. Y ese ADN en el primer paso es el mismo de la célula, en el núcleo. No, este es el del virus. El del virus, ok. O sea, lo único que estoy poniendo aquí es DNA del virus, nada más. Está dentro del núcleo y estoy explicando cómo va a hacer más copias de sí mismo. Ahora, ¿cómo logró tener la PTP, la TP, etcétera? Pues porque hizo una transcripción. Voy a regresar aquí. A ver, espera. Ahí está. Porque hay en colores marcado qué es lo que se transcribe. La transcripción comienza incluso antes de que te empieces a copiar. ¿Por qué? Porque yo voy a transcribir, y eso lo hace la célula normal. Entró el ADN del virus y la célula no tiene forma de darse cuenta que eso no es suyo. ¿Cómo sabría? Se forma incluso un minicromosoma del material genético del adenovirus. Entonces la célula, con su polimerasa, dice, ok, yo te transcribo. Y entonces transcribe primero la polimerasa y estos otros que van a dar lugar, todo lo que está en verde, va a dar lugar a estas proteínas. La PTP, la polimerasa, la proteína terminal y estas DBPs, que tienen secuencia señal que los regresan al núcleo. Se generan en el citoplasma y regresan al núcleo. Ya hay suficientes, órale, va, empecemos a copiarlos. Y usan este método. Ok. Sí. Entonces aquí está haciendo muchas copias. Ahora, ¿dónde entran esos factores celulares? Aquí, por ejemplo, factor nuclear 1, factor nuclear 3, ayudan a que esta unión se dé más rápido. Por eso digo que si están presentes, se da una replicación mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Aquí tienen, en este cuadrito, dice un poco las funciones de esas proteínas, ¿no? Por ejemplo, pueden ver que la polimerasa no solo tiene funciones de polimerasa, la del virus, también funciona como la helicasa girasa. Está permitiendo que se abran las cadenas. Cuando Ana explicó el proceso de la replicación semiconservadora, habló de que se necesitaba una enzima helicasa girasa. Bueno, pues el virus usa su misma enzima para que haga las dos cosas y ya está. Son mucho más eficientes. Su polimerasa tiene también esa función. Y entonces ya al final, en el paso 7, en este caso, se repite de nuevo. Viene la PTP polimerasa y separa las hebras y todo eso. Exacto, entonces siempre vas a tener 3 cadenas generadas cada vez, que al final se van a completar, ¿no? Eso es lo que es súper distinto, ¿no? O sea, esto, digo, yo no sé qué pasaría en las células si nuestra célula lo intentara, ¿no? Se generan ahí unicornios o yo no sé, pero eso, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, en este momento es donde están actuando esos factores celulares que ayudan, ¿no? Ayudan a esa unión, se junta el factor nuclear 1 con la polimerasa, el factor nuclear 3 con esta PTP, y lo ayudan. No es que tengan que estar, pero ayuda muchísimo a la replicación, ¿no? Y estas suelen estar en el núcleo por parte de la célula, ¿no? Entonces, bueno, está estabilizando las proteínas verdes, las DBPs, estabilizan. El complejo de iniciación se refiere a eso, a la PTP con la polimerasa. Todas estas son las DBPs, las verdes. Funciona como un priming proteico, la proteína preterminal. Se desplaza la cadena que no es el templete. Es un problema potencial porque ahora tengo 3. ¿Qué demonios hago? Bueno, pues me circularizo y entonces ya puedo volver a hacer el proceso. ¿Sí les queda claro? Sí. Ok. ¿Dónde está pasando eso? Dentro del núcleo. Aquí está
No hemos visto nada de cómo se une a la célula, lo vamos a ver después, cómo entra, etcétera. Entonces, nada más acepten ahorita el que esta es una representación de adenovirus, logró entrar, dejémoslo así, y aquí vean lo que pasa. Si ven, en verde es la cápside del virus, y ya como que se degradó toda, de manera que lo que entra a través de un poro nuclear es el genoma. ¿Qué es lo importante en realidad? Una vez que está dentro de la célula, las proteínas no importan tanto. Entonces ya entró y forma un mini cromosoma. Y a partir de este mini cromosoma empieza la transcripción y la traducción, que va a generar un chorro de proteínas que vamos a ver nosotros cuando veamos la patogenia comparativa. Esto empieza de manera temprana, así como la generación de su polimerasa y demás. Una vez que tiene en la etapa temprana esos elementos, empieza con el método de desplazamiento de hebras su copiado. Sigue haciendo transcripción para los otros genes, de manera que ahora ya hasta hizo sus proteínas de cápside, y esas proteínas entran al núcleo, se ensamblan en el núcleo, es gachísimo. Imagínense una célula epitelial que dentro de tu núcleo se están ensamblando virus. No, pues, imagínate. Y luego sale y, como si no fuera poco, lisa la célula. Ahora, o sea, encima la mata. Encima la mata. Está gachísimo, ¿no? Oh, pues sí. Te mato. Pero eso yo dije la clase pasada, que los virus de vertebrados suelen no ser líticos. ¿Por qué? Porque llamas la atención del sistema inmune. Entonces a lo mejor es como contraproducente. Ah, pues lo que pasa es que adenovirus tiene un chorro de maneras de evitar las respuestas inmunes. Nada más para adelantarles, vean, escapa, tiene una manera de escapar del MHC. ¿Se acuerdan qué era MHC? Es el complejo mayor de histocompatibilidad. Es un nombre espantoso, pero pues es así. Complejo mayor de histocompatibilidad. Ya veremos a qué me refiero más adelante con eso. Sistema inmune, lo escapa. No deja que la célula se suicide. Una respuesta bien altruista de las células infectadas es, pues, me mato. O sea, yo ya tengo un problema, me mato y así permito que el organismo siga siendo, ¿no? No te dejo. Eso también mete ruido, ¿no? Desregula receptores de elementos que tienen que ver con la inflamación. Modula otros elementos que tienen que ver con la inflamación. Inhibe NF-kappa beta. NF-kappa beta es un factor de transcripción importantísimo para la inflamación y no te dejo que lo hagas. ¿Qué quiere decir eso? Que no te dejo que llames la atención de otras células. Y tiene más mecanismos. De verdad hay una sola razón por la cual al final le ganamos a adenovirus. Un elemento inmune contra el cual no puede hacer nada. Y en la parte de patogenia comparativa lo vamos a ver. Nada más se los adelanto porque es padrísimo. Son células que tienen nombre de película de Quentin Tarantino. Yo no sé si hay películas de Quentin Tarantino, de Kill Bill y todo, ¿no? Bueno, pues esas células, su nombre es asesinos naturales. Y contra esas no puede hacer nada. Y por eso, pues también tiene un genoma enorme. Vean todo lo que hace. Y ya a este punto, de manera tardía, ya pagó por completo la habilidad del hospedero de hacer traducción. Sí es súper gacho, la verdad. Entonces, bueno, ahorita lo único que vimos fue esto. ¿Okay? Lo que está ocurriendo ahí. Ok. ¿Dudas de esto? No. ¿No? Entonces, ahorita solo vimos virus ya dentro del núcleo, si es que lo hace dentro del núcleo. Sí, y específicamente adenovirus, porque esto no se ha reportado para otros. Ok, va. Sí, por eso les digo, vamos a tomarnos nuestro tiempo, no los voy a saturar, pero sí me interesa ver los distintos mecanismos, ¿no? Este es así como que a mí me impacta este tipo de replicación. La primera vez que leí al respecto, sí dije, no puede ser. O sea, en serio que hay un libro que se los recomiendo que se llama Endless Forms Most Beautiful, formas sin fin más hermosas, ¿no? No es una frase suya, pero habla de toda la diversidad que hay, ¿no? Con un enfoque evolutivo, padrísimo, toda la diversidad que hay. Y yo lo que pensaba es, eso mismo ocurre a nivel molecular y a veces no lo vemos. Hay un sinfín de mecanismos moleculares para hacer cosas, para crear más formas de vida, ¿no? Y solemos ignorarlo, solemos ver la diversidad desde un punto de vista fenotípico individual, pero molecular también es así. Y los virus son, pero geniales para estudiar eso, ¿no? Bueno, espero que esto les haya como que dado una información que no tenían, que por lo menos algunos de ustedes estén diciendo eso está genial.
Les recomiendo que traten de leer al respecto, viene en los capítulos que subí en el portal y en publicaciones que vienen ahí, para que empiecen a familiarizarse. Y como les dije, esta clase iba a ser un poco más corta, aquí vamos a parar y nos vemos, hoy es jueves, ¿no? Nos vemos el martes para continuar. Va que va. ¿Sale? Muchas gracias, Karina. Nada, Gracias. Ok, muchas gracias. 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 Bonito fin, doctora. Igual. Bye. Nos vemos.